Qué buen tiempo, qué calor, qué bonito paisaje. Ojalá hubiese sido así mis inicios aquí en Australia, así de bonito como el tiempo de hoy. Pero como sabéis, los inicios muchas veces son difíciles. Por eso hoy en este vídeo os voy a contar cómo fue mi primera semana aquí en Australia. Estaba editando el vídeo y sin querer la parte donde os explico cómo fueron las primeras sensaciones dentro de la casa, borré sin querer de la cama. Así que deciros que las primeras sensaciones fueron de mucho cansancio. Llegué a casa, tiré las maletas, me duché y me fui directamente a dormir porque estaba muy cansado de un viaje súper largo. Y recuerdo que sobre las 5 de la mañana escuché unas voces y al escuchar esas voces mi pensamiento fue: no creo que sea verdad, creo que es un sueño mío. Así que seguí durmiendo y cuando me volví a despertar media hora después, porque seguían hablando y aparte de eso habían puesto música de Anuel, música en español, mi reacción fue rápidamente levantarme de la cama e ir a la puerta a poner el oído para escuchar a ver si era verdad. Y cuando escuché dije: no, esto no es un sueño, esto es real. Y mi reacción fue como: vamos. Incluso creo que salté. Muchos pensaréis: va, pero si simplemente son dos personas hablando en español. No. Recordaros que estoy aquí en Australia, que aquí se habla inglés. Al primer día que acabas de llegar no te esperas para nada a dos personas hablando en español, y aparte de eso significaba que yo podía preguntar cómo moverte en transporte público, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Fue como encontrar el agua en el desierto después de estar 40 días. Yo lo vi así. Me acuerdo que mi padre, uno de los consejos que me dio era que me tenía que abrir más. Él es así, él es súper abierto con todo el mundo. O sea, yo de por sí soy una persona sociable, pero depende de la situación. Yo sabía perfectamente que si venía aquí tenía que abrirme a cualquier tipo de gente. Me levanté de la cama, fui a la cocina donde estaban los chicos, le dije: hey, veo que habláis español, ¿qué tal estáis? No sé qué tal. Y me dijeron: sí, somos de Madrid, llevamos 3 meses. Y uno de los chicos se tenía que ir porque tenía que trabajar y me quedé con el otro chico. Y ahí aproveché para preguntarle muchas dudas que tenía, y aunque os penséis que cualquier tontería, hasta la mínima duda, aquí es importante. Por ejemplo, el tema de con qué sacar la línea telefónica, o qué páginas son buenas para alquilar habitaciones, o dónde puedes encontrar trabajo, cómo moverte por la ciudad, qué transporte es mejor, si tren, bus, cualquier duda, aproveché para preguntarle. También le pregunté dónde puedo hacer la compra, dónde está el supermercado. En eso que estábamos hablando, me dice: oye, mira, ¿te quieres venir a una barbacoa que vamos a hacer más tarde? Y yo: vale, genial. Creo que eran las 8 más o menos. Más tarde fuimos a hacer la compra y mi primera compra lo recuerdo como: ¡buah! Mi primera compra en Australia. También lo recuerdo como: hostia, qué caro está todo. Creo que me acuerdo que me gasté como unos $60 o así. Pensaba, como me gaste todas las semanas o cada 3 días $60, me voy a quedar pobre. Pero bueno, ahora $60 para mí no es nada, porque pues obviamente ya tengo fuentes de ingresos aquí, no estoy gastando mis ahorros que tengo en España, entonces ya ahora es pues todo mucho mejor. Pero en ese momento $60 era como, para mí, no sé, como si fueran $500 ahora mismo. Ya terminamos de hacer la compra y lo siguiente que hicimos es prepararnos para la barbacoa. Y esta ciudad es tan grande que para ir desde el apartamento hacia el sitio de la barbacoa, que se llama Bronte Beach, teníamos que coger un tren, otro tren y luego un bus. Y cuando hicimos el cambio del tren hacia el otro tren, paramos en Town Hall, que yo hasta ese momento no sabía que era la parada más importante de aquí, y que ahora mismo, bueno, más adelante sabréis que para mí también Town Hall va a ser muy importante. Bronte Beach, aquí va a pasar mi primer día, mi primer fin de semana, mi primer domingo, haciendo mi primera barbacoa con gente que no conocía de nada. Eran de diferentes nacionalidades: turcos, japonesas, coreanas, españoles, latinos. Tengo que reconocer que aún me sentía raro, era como que mi mente aún estaba en España. Yo sentía que me habían metido en una cápsula del tiempo y me habían trasladado a Sydney, porque tenía el jet lag, tenía cansancio acumulado a pesar de haber dormido. Aún así, disfruté de mi primera barbacoa aquí y fue un estreno por todo lo alto, ¿no? Porque no me imaginé que mi primer día en Australia estaría haciendo una barbacoa con gente que no conocía. Y aquí también sería el primer sitio donde empezaría a practicar mi inglés. Me dediqué más a escuchar, porque hablar era entre poco y nada. Sabía algo, pero casi nada. Lo único que decía era yes, no y alguna palabra suelta, pero no más. Me dediqué más a escuchar porque
escuchando sí que entendía lo que querían decir. Y después de comer, después de echar unas cuantas cervezas, de charlar, de reírnos, le dije a mi amigo, oye mira que estoy cansado, vámonos a casa, y eran las 8 de la tarde, y recordar que yo aún tenía el jet lag que me iba a durar bastante tiempo hasta acostumbrarme al nuevo horario de aquí. Le dije vámonos, nos fuimos a casa y básicamente ese fue mi primer día aquí en Australia. Me fui súper pronto a dormir, a las 10 más o menos. Cuando llegué a casa fue cuando me entró el bajón, porque empecé nuevamente a pensar en cosas como qué iba a ser de mí aquí los próximos meses, en qué iba a trabajar, dónde iba a dormir, con quién iba a vivir, si iba a gastarme todos mis ahorros. También pues pensaba en España, o sea, mi mente aún estaba en España, estaba aquí, pero a la vez no estaba aquí. Mis dos únicos objetivos durante las primeras semanas en Australia serían encontrar trabajo y buscar un sitio fijo donde establecerme, ya que mi primera casa aquí en Australia solamente tenía duración de 2 semanas. Y como esos eran los dos objetivos claros para las próximas semanas, me levanté el lunes a las 5 de la mañana, y también porque el jet lag hacía que me levantase a esa hora. Yo me levantaba motivado, me levantaba con ganas de comerme a Australia, me puse a buscar trabajo, buscar sitio donde estar, escribía muchos apartamentos a través de apps, me puse a buscar trabajo también de lo que yo quería, que era hacer vídeos. También me puse a buscar a gente que me pudiese ofrecer trabajo en discotecas, porque yo en España uno de mis trabajos era trabajar en el mundo de la noche grabando vídeos. Escribí también a mucha gente. Yo empezaba el día aquí y luego iba bajando, me entraba el bajón. A eso de las 12 más o menos ya me entraba el sueño otra vez. Me acuerdo sobre todo un momento de ese lunes que me miré al espejo y me eché a llorar. Dije, Jonathan, ¿qué has hecho? Pero lo tenías todo en Pamplona, has dejado todo lo que tenías por esto, porque es que yo no tenía nada en ese momento y me desesperaba a veces de echar muchos currículums y decir, me llamarán, no me llamarán, podré vivir en esta casa, no podré vivir, podré pagar esta renta o no podré pagar. Hacía cuentas de lo que iba a gastar a la semana en todo y decía yo, bueno, si no encuentro trabajo por lo menos puedo tirar de ahorros, voy a hacer mi presupuesto por si no encuentro trabajo. Y luego emocionalmente también tenía mucho miedo, no quería salir de casa, de hecho ese lunes no salí de casa. Y en cuanto al tema del trabajo, yo sabía que un inmigrante cuando va a otro país tiene que trabajar de lo que sea, y yo estaba abierto a trabajar de cualquier cosa, pero como he dicho antes, uno de mis objetivos era hacer trabajos aquí en Australia relacionado al tema de los vídeos. El martes me sentía igual que el lunes, con muchos miedos, muchos lloros y con el corazón aún destrozado, pero esta vez decidí salir, aunque únicamente fue a la esquina de la casa para tomar el aire, y mientras me sentaba en un banco les enviaba notas de voz y mensajes a mis seres queridos de España contándoles lo mal que me sentía. El miedo de no querer salir a la calle era porque tenía miedo a ser juzgado por los demás por no saber inglés. Pensaba que si iba a la calle me iban a quedar todo el mundo mirando, me iban a señalar como diciendo, este no sabe inglés, pero los miedos solo estaban en mí, porque más adelante me daría cuenta que eso para nada era así. Y algo que aprendí aquí es que a pesar de todos los miedos que tengas, tienes que tirar para adelante, y por eso tenía que seguir buscando habitación. Recibí bastantes mensajes del día anterior que les había escrito, y para el miércoles ya empecé a cuadrar visitas para ver si esa habitación me gustaba o no. Entonces, en cuanto al tema de la habitación, ya sentía que había un rayo de esperanza, pero no era así en cuanto al tema del trabajo, pero yo sabía que tenía que ser paciente porque realmente solo llevaba 3 días en Australia. El miércoles ya fue mucho mejor que los 2 días anteriores porque encontré casa. Después de mirar como unas 3 o 4, me decidí por una que estaba económicamente súper bien, y en cuanto a ubicación, no es que estuviese cerca porque estaba a una media hora en tren, pero sinceramente para mí era eso irrelevante, porque lo más importante para mí era encontrar un sitio fijo donde quedarme por lo menos para los siguientes meses, y ya si eso más adelante buscar algo que estuviese más cerca del centro. Así que un problema menos, un gran problema menos. Lo siguiente que quería era buscar trabajo, así que me dediqué a seguir escribiendo a gente a través de Instagram para ver si alguno me podía contratar. También eché currículums en muchos sitios y ya tenía un poco menos de miedo de salir de casa, que ya me iba asimilando hasta incluso las calles, ¿no?, de Sydney, las caras de la gente también. El jueves ya iba a ser algo más divertido porque tenía reunión con la agencia que me ayudó a venir aquí.
con GoPro. Así como yo era nuevo en la ciudad, también había gente como yo. Entonces esa reunión era para ayudarnos con la cuenta bancaria, con el tema de los papeles para poder trabajar aquí y otras gestiones. Pero una vez terminadas esas gestiones, lo que hicimos es, todo el grupito que nos reunimos, nos fuimos a tomar unas cervezas, unas cañas, y eso también me ayudó a sentirme un poco mejor, sobre todo a socializarme más con la gente, porque al principio, cuando uno llega aquí, lo que quiere es sentir la cercanía o el contacto con la gente que habla tu mismo idioma, y todos los que estábamos ahí hablábamos español. Entonces pues nos reímos, hablamos un poco de cómo había sido nuestro proceso, por qué nos trajo aquí la vida, y ese fue mi jueves. Y bueno, no os voy a mentir que el jueves, después del paseo que también di por Chinatown, después de beber las cervezas, como he dicho antes, llegué un poquito mareado a casa y me fui a dormir, porque al día siguiente, el viernes, tuve la presentación de la escuela. Es algo muy importante porque sin la escuela no podía yo venir aquí, a Australia, a Sydney, no podía faltar. Fui a la presentación, me explicaron un poco cómo iban a ser las clases, de lunes a viernes, a la tarde, el tema de los horarios, cómo iban a ser las calificaciones, en qué nivel estaba. Obviamente estaba en el nivel bajo porque no sabía nada de inglés y aún siento que no sé nada, pero he mejorado un poco. Y después de la presentación fui a dar una vuelta y miraba la ciudad y decía wow, 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 qué edificios más chulos. Luego fui a casa y básicamente sería todo mi viernes. No recuerdo haber hecho nada más interesante. Sentía que poco a poco ya iba como estableciendo las bases, ya había conseguido casa, ya había hecho los primeros contactos aquí, ya fui a la escuela. El sábado fui a la Ópera de Sydney, que es un sitio muy emblemático a nivel de Australia, y el estar ahí sentía como llevo apenas una semana, pero estoy cumpliendo el sueño. Fue una semana de subidas y bajadas. Con esto quiero despedir el vídeo, quiero que compartáis este contenido, le deis like, comentar. Solo quiero cosas positivas en mi canal, no quiero nada de negatividad.